Es el presidente más joven de la historia de Ecuador. Tomará posesión en diciembre. Solo va a gobernar, como decía, poco tiempo, 16 meses, para cerrar el capítulo de Guillermo Lasso, lo que le quedaba de periodo presidencial a Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea en mayo y convocó a elecciones para evitar un juicio político por corrupción. Así pues que Daniel Noboa, empresario de 35 años, será el próximo presidente de Ecuador. Es hijo del hombre más rico del país. Su designación supone una verdadera incógnita. Noboa es pues casi realmente un hombre desconocido para la política, de hecho sin experiencia, y llama mucho la atención ahora que ocupa este cargo, dejando de lado, por supuesto, desplazando al correísmo. Esto también es una noticia importante que la vamos a revisar con nuestra invitada María Corina Roldán Robles, estratega, consultora política, CEO de la firma Battleground Solutions, especialista en comunicación política y opinión pública. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Hola Gladys, qué bueno volver a conectar contigo. ¿Cómo Así está es, todo? Muchas gracias gracias por por dedicarnos invitarme estos nuevamente. minutos. Qué interesante esto, pero yo creo que aquí hay varias aristas, ¿no? A revisar, a Ujú. analizar con relación a Ecuador. Por un lado, este desplazamiento del correísmo, pero por un hombre como Daniel Noboa, joven, muy joven, 35 años, empresario, hijo del hombre más rico del país. ¿Qué está diciendo la población ecuatoriana? Mira, bueno, en primer lugar tenemos que ubicarnos en lo que fue la primera vuelta en estas elecciones tan atípicas en el Ecuador. Ujú. ¿Por qué? Porque ciertamente eh, dentro de la población ecuatoriana hay una matriz de opinión en la cual consideran que Daniel Noboa al final lo que fue un producto de las circunstancias. Dentro de lo que viene siendo la realización de campañas políticas, siempre hay que considerar el contexto político. Fueron unas elecciones marcadas por la violencia, fueron unas elecciones marcadas por el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, Así es. en las cuales además justo después de ese asesinato no se pararon las labores o no se paró lo que viene siendo la campaña electoral, y al no pararla, teniendo un debate a los 2 días de este asesinato, donde además él tuvo un papel protagónico, tuvo un papel bastante destacado, pues al final se puso en la contienda como un competidor fuerte. Porque ciertamente antes del asesinato de Villavicencio, antes de ese debate, Novoa era considerado dentro de la opinión pública como un capricho de su padre, ¿no? Un capricho de su padre de querer ser presidente y bueno, ya no me voy a postular yo, voy a postular a mi hijo. Ujú. Pero después de ese buen desempeño que tuvo en ese debate, fue donde figuró, porque bueno, también ocurrieron otros aspectos, como el hecho de que Villavicencio había denunciado a Topic, que era uno de los favoritos, había denunciado también a otros candidatos presidenciales y al final queda para medirse junto a Luisa González, Ujú. que como lo conversamos en la entrevista anterior, Gladys, el correísmo, hay algo que no se puede negar, es la mayor fuerza política actualmente en el Ecuador. Sin embargo, también tenemos que destacar que ya desde mi punto de vista no era una sorpresa que Noboa iba a ser el presidente o iba a ser quien iba a ganar en la segunda vuelta, porque eh, si sumábamos la cantidad de votos que él había obtenido en la primera vuelta, en conjunto con los votos que obtuvo Zurita, que fue quien tomó la candidatura de Villavicencio, la verdad es que iba a pasar con creces el 50% de los votos. Ujú. ¿Y esto por qué? ¿Por qué considero los votos de Zurita? Porque la verdad es que el voto que obtuvo Zurita es un voto absolutamente anticorreísta. Ujú. Recordemos que Villavicencio era el mayor detractor del correísmo. Entonces, la gente que votó por Zurita, los ecuatorianos que votaron por Zurita, indefiniblemente no iban Se iban a a, votar claro, por el claro. correísmo. Entonces, los votos que obtuvo Novoa iban a sumársele sí o sí los votos que Ujú. obtuvo Zurita. Y los votos que se iban a partir entre las dos opciones iban a ser los de Topic, los de Otto Sones Holzner, los de, los de Herbas, que al final los de Otto podían dividirse porque Otto al final viene más de un grupo que en el Ecuador se le llama el correísmo sin correa. Los de Topic también podían dividirse porque la verdad es que las personas que siguen a Topic más que todo eran jóvenes que estaban descontentos con la inseguridad, pero que ciertamente no necesariamente tenían un grupo político Sí, definido, exacto. ¿no?
Ah, Entonces, sí, pero ahora te ciertamente pregunto ya, porque es muy poco el tiempo el que va a asumir, en realidad es para cerrar así. exactamente el periodo presidencial de Lazo, de Guillermo Lazo, y ahí la pregunta qué Ujú, tanto puede hacer este joven, además sin experiencia, cumpliendo el sueño del padre, como dice, pero bueno, la ujú. realidad es que son 16 meses, prácticamente nada, en los que podría hacer qué y con el apoyo de quiénes, a ver, porque también habría que revisar el poder legislativo, el resto de los poderes, que tanto podría Exacto. avanzar en esas políticas públicas que espera la gente, como para que también termine, para un próximo periodo presidencial, termine de debilitar al correísmo, ¿no? Sí, él realmente se está montando en el poder en una situación país bastante compleja, Sí. no solo porque es un país que está sumido en la violencia y que está básicamente sitiado por grupos del crimen organizado, sino que además también toma posesión con una Asamblea Nacional en contra. La mayoría de los curules son del correísmo actualmente de las Mm. elecciones que se disputaron a finales de agosto. La mayoría la obtuvo el correísmo como tal. Entonces, él se va a encontrar en una situación en la cual si quiere ejecutar ciertos cambios, porque una de las propuestas, por ejemplo, para combatir la inseguridad es reformar la normativa carcelaria, eso pasa por la Asamblea Nacional. Entonces, si él quiere lograr este tipo de objetivos, inicialmente va a tener que entrar en un ciclo de negociaciones con el correísmo, ciertamente. Y muy probablemente, desde mi punto de vista, el correísmo va a tratar de hacerle contra para poder volver al poder en el año 2025, en mayo de 2025. Entonces esas negociaciones sí pueden estar un tanto difíciles y desde mi punto de vista muy probablemente le van a ser difícil poder ejecutar cualquier tipo de acción, sobre todo en el mayor problema que ataca actualmente Ecuador, que es la seguridad, Ujú. porque esas reformas a fuerzas van a tener que pasar por la Asamblea Nacional. Claro, y ahora te pregunto con relación a la seguridad, por ejemplo, porque bueno, qué información se ha compartido sobre la muerte, el asesinato de los presos, de los detenidos por justamente el asesinato del candidato presidencial a Villavicencio? ¿Qué información se maneja? Bueno, hasta ahora, durante la segunda vuelta, habían 5 o 6 detenidos sospechosos de parte del asesinato y Ajá, estos fueron asesinados a su vez exacto. mientras estaban en resguardo carcelario. También fue un hecho que de alguna u otra forma contribuyó en estas elecciones. Y bueno, nuevamente el correísmo le echa la culpa a lo que viene siendo la fracción de Lazo. Por otro lado, la oposición del correísmo le echa la culpa al correísmo. Sin embargo, actualmente quienes están llevando la investigación son el FBI y no se ha tenido una comunicación asertiva de quién puede hacer o, no, quién no puede hacer. Lo que hay es rumores, ¿no? Rumores Mm. de personas de correísmo involucradas en estos hechos o rumores de la mafia albanesa también hubo en algún punto, pero ciertamente actualmente todavía no hay unas declaraciones Mm. oficiales al respecto. Claro, y para cerrar entonces, hablando de Daniel Noboa como empresario de 35 Uh años, -huh, entiendo que bueno, el peso que él tiene es básicamente por el padre, ¿no? Pero se goza o uh gozan de -huh. un respeto como familia, una familia de muchísimo dinero, tradición en Ecuador, gozan del respeto de la mayoría, consideran que él es un joven serio, es un, un joven honesto, que es correcto, ¿es así? Sí, Mm. ciertamente él es una persona además que está muy preparada. Él tengo entendido que tuvo estudios en la George Washington, específicamente de liderazgo político, pero lo cierto es que de alguna u otra forma no ha tenido experiencia en cargos de elección popular relevante. Entonces, bueno, el gran miedo que pues existe actualmente en la población ecuatoriana es precisamente una inexperiencia. ¿Por qué? Ujú. Porque si bien tú puedes ser muy académico y ser una persona muy seria y tener mucho conocimiento, de alguna u otra forma, cuando ya llegas a un cargo de elección popular tan relevante como puede ser el presidente de la República, se espera que haya, como decimos en Venezuela, un poquito de calle, Exacto. ¿no? Que haya Ujú. un poquito de conocimiento más allá de eso. Y esa propia inexperiencia, el gran miedo es que el padre sea el que realmente se desempeñe en la presidencia detrás de él. Que Sin cumpla su embargo, sueño a través del hijo, exactamente, pero en acción, exacto, ¿no? En la práctica. en Sí, es acción. factible que lo Sí, asesore, por lo menos como asesor seguramente va a estar todos los días. exactamente. Claro. Pero bueno, al final este tipo de cargos también tienen un grupo asesor, también tienen un Ujú. grupo de consultores siempre detrás y lo cierto es que esa inexperiencia siempre puede estar opacada por esa facilidad
porque no es lo mismo ser alcalde a ser presidente. Cuando eres alcalde a lo mejor no tienes un asesor propiamente, pero cuando eres presidente pues a fuerza sí, ¿no? Y entra hasta dentro de la nómina Entran, de la trabajan presidencia. en equipo, se supone que es así. Es un poco lo que argumentan también los demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se cuestiona la edad de Biden y dicen es que él no gobierna solo, detrás de él está todo un equipo, obviamente, gerenciando el país. Cosa que dicen no Exacto. ocurría con el expresidente Trump, que básicamente él mandaba y los demás obedecían. Algo así es lo que yo escuchaba entre las versiones en el caso de Estados Unidos. Y bueno, lo que tú Exactamente, acabas de sí, de comentar, hecho, sí, me llevó a pensar en lo otro. Ajá. sí, de hecho a Trump tengo entendido que le renunciaron unos 3 Sí, asesores debido a exacto. la Sí, hija, hay a unos cuantos que Ivanka. son así, exactamente. María Corina, muchas gracias una vez más por haber dedicado este tiempo para explicar la situación en Ecuador, un país de la región, obviamente que nos interesa, y ahora en manos de un joven, muy joven, 35 años, Daniel Noboa, en la presidencia por 16 meses, hasta nuevamente convocar a otro periodo, ya con los años que corresponde de acuerdo a la Constitución, para cerrar el ciclo Más de bien, Guillermo gracias a Lazo. ti por invitarme. Gracias. Vamos a de una a hacer publicidad para luego ya empezar la conversación con la doctora Schnell, porque por razones de tiempo, 3:48 ya nos toca correr, así que aprovechemos para hablar y para